¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Expertos con Maya Hidalgo. Qué pena haber llegado así, tan atropelladas, pero bueno, tuve yo unos incidentes con la compu y luego la otra tampoco. Coach empresarial, de vida, de todo. Adriana Castillo. Adriana, bienvenida. Qué gusto tenerte hoy con nosotros y además haber compartido contigo ahorita este ratito de tensión, porque mientras una cosa y otra, pues estábamos platicando las dos muy a gusto dentro de la presión. Pero gracias por estar hoy aquí, Adri. Este, Siempre es No, un gracias a ti, gusto. Maye, gracias por la invitación. La verdad es que siempre me retas a pensar de qué voy a hablar ahora. La verdad, estaba pensando y de qué, y de qué, y de Hola, qué. ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Bienvenidos. Muy a gusto. me Perdón, encanta ¿ves? estar aquí como para poder hablar de un tema hoy, que es el vínculo. Ok, Y el vínculo, como bien lo dice el título de la plática, desde lo personal y desde lo profesional. así es. Y, y la realidad es que nosotros nos vinculamos todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, en todos los ámbitos de nuestra vida, Así ¿no? es. Vivimos de vínculo porque somos seres sociables por naturaleza y vamos generando vínculos en todos los En aspectos, ¿no? todos. Desde niños, en la escuela, con nuestros Con papás, todo obviamente mundo, el primer vínculo exactamente. es con nuestros papás, luego en nuestros hermanos, luego en las escuelas, con los profesores, con los amigos, las parejas, pero también en el ámbito, en el personal, pues con todos los que hacemos, todos los que tenemos una relación, y en el profesional, cuando estamos trabajando, pues con la gente con la que trabajamos, con los clientes, con todos los stakeholders, ¿no? Esa es la realidad. Habrá quien es mejor que otro para hacer vínculo, ¿no? Tiene que ver muchísimo con quién eres, desde dónde Claro. vienes, desde dónde creciste, y también cómo te gusta vincularte, porque hay gente que le cuesta más trabajo, no desarrollar habilidades sociales y no le es tan fácil, pero genera vínculo desde otro lugar, ¿no? Y habrá Exacto. quienes ha desarrollado muchísimo las habilidades sociales y se aprende a vincular a todo su alrededor con muchísima gente, Así ¿no? es. Si hablamos como persona, como desde dónde te vinculas y con quién te vinculas, tiene que ver muchísimo desde quién eres, ¿no? Te vinculas con la gente por tus experiencias, te vinculas con la gente desde tus creencias, desde tus ideas. Hay quien hace más vínculo con quien es más parecido a uno, Claro. hay quien hace vínculo con quien es diferente a uno, ¿no? Sí, sí, En porque es las lo que te iba a empresas decir. Hay pasa lo veces que en realidad eres la contraparte, pero es con la que mejor congenias, ¿no? ¿no? Porque el vínculo sirve para muchas cosas, ¿no? Pero también hay una parte desde que nos vinculamos desde la parte negativa muchas veces, ¿no? Nos vinculamos con la gente para generar conflicto o porque nos gusta el conflicto o porque Qué desde horror. nuestros miedos, ¿no? Desde la parte no virtuosa. Y el tema es aprendernos a vincular hacia lo positivo. Ahorita yo pensaba y te decía, ahora en este momento que tuvimos de estar en Sí, cosas tecnológicas, yo decía, la semana que entra los niños a la escuela, ¿no? Y cómo se empiezan a vincular los niños con los docentes con los niños, los papás con los docentes, que es un tema tan complejo muchas veces, ¿no? Y desde cómo te vinculas, desde lo personal con un docente, como papá, como alumno, pero también el docente cómo se vincula. claro. Y si tú, cualquier ámbito de tu vida que veas, el vínculo es determinante para el desarrollo de la persona, Exacto. Es en lo parte de personal tu, y en lo profesional. Así es. claro, es como una necesidad vital, literal, el tener una relación social, que es lo que te hace ese vínculo, ¿no? Lo que te hace vincularte con alguien más. Sí, y cuando hablamos de vínculo, yo voy a hablar desde lo personal y desde lo profesional, ¿no? ¿Cómo tenemos que poder ver
a los otros, ¿no? Y como desde donde nos vinculamos, tú sabes, por ejemplo, que yo estoy en el Consejo de Child Fund, ¿no? Atendemos a niños en zonas de rezago, en zonas vulnerables y familias vulnerables, y Claro. tenemos un programa que se llama Crecer Contigo, ¿no? Y es enseñar, por ejemplo, a las comunidades en zonas de rezago, a las mamás, desde la importancia del vínculo Claro. con su bebé o con su hijo, mujeres trabajadoras que muchas veces traen al niño en el rebozo, ¿no? Porque tienen que Adorable, sí. trabajar, tienen que hacer la comida, o traen al niño agarrado de la falda, ¿no? Y desde dónde te vinculas y cómo te vinculas. Y tiene mucho que ver con los resultados que te va dando en la vida, ¿no? Puedes vincularte desde, como digo, desde la parte no virtuosa, y entonces te vinculas en un exceso de mimos con tus hijos, o en una sobreprotección o Claro. paternalismo de la gente con la que trabajas, o en un rechazo, porque también, ¿no? Nos vinculamos desde el rechazo, desde lo negativo, o desde la permisividad, ¿no? Claro. La permisividad de vincularte es, no me importa cómo me trates, pero quiero vincularme contigo, Claro. De alguna ¿no? manera todo esto, Adri, sí son conductas aprendidas, ¿no? Sí son ciertas cosas que vamos desde muy pequeños aprendiendo y, y que debemos cuidar ahorita con nuestros chicos, nuestros niños. El, Porque ¿cómo tiene que ver es? desde dónde te estás Claro, vinculando, ¿no? claro, Desde claro, dónde, desde qué, desde construyamos juntos, nos sumamos, ¿no? Yo te sumo a ti, tú me sumas a mí, o desde el conflicto, o desde el miedo, o desde si, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo tuve relaciones asimétricas con mis padres de familia, con mis papás, voy a querer que mi relación sea simétrica con mis hijos, claro. y así me vinculo, porque así aprendí. Así lo se aprendió, Pero, claro. pero la realidad es que el vínculo y cómo te relaciones con la gente tiene mucho más que ver con tu desarrollo desde niño hasta adulto, hasta el día que te mueres, ¿no? Si tuviste buenos vínculos, vas a tener confianza en ti mismo, vas a ser una persona responsable con el otro, porque vas a partir de la conciencia del otro, desde la Claro. empatía, tu El autoestima o respeto. tu estima, el Exacto. respeto, el aprecio por las cosas y por las relaciones, Claro. ¿no? El identificar y valorar y validar las capacidades del Validar. otro, poder establecer hasta, por ejemplo, digamos, objetivos en común, en lo profesional, en la familia, desde un vínculo sano, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo logramos el vínculo sano? Pues tenemos que darnos cuenta por qué nos estamos vinculando. Yo hace muchísimos años estaba muy vinculado a una persona, y yo decía, cada vez que hablo por teléfono con ella, qué bárbaro, acabo agotada, ¿no? Y era un vínculo a través del conflicto, Claro. ¿no? Mi oreja servía para, Y para, se vuelve para y se recibir el va volviendo una conflicto, necesidad, ¿no? Porque lo y se va vuelve. volviendo, quieres saber más, ¿no? Tú también quieres saber más del conflicto, y Sí. entonces yo que soy súper buena, ¿no? Así hago así Ay, buena, sí. ¿no? En los consejos o en la escucha, ¿no? Ay, pues le voy a dar el consejo. Y entonces, ¿desde dónde? Y entonces te das cuenta que este vínculo te puede llevar a muchas cosas no positivas, ¿no? Y, o a muchas cosas positivas, ¿no? Voy a hablar, por ejemplo, ahora que regresan los niños a la escuela. ¿Desde dónde te vinculas como papá y como docente? Claro. ¿No? Desde como Claro. papá, ¿cómo te vinculas con los profesores de tus hijos? Yo siempre digo, tú llegas, siempre hablo de la backpack, pero hoy no voy a hablar de la backpack porque ya todo el mundo se la sabe, pero yo digo que nuestros hijos llegan con sus recursos y su backpack a la escuela, Así y es. nosotros con unos lentes oscuros bien grandotes que no nos dejan ver más allá de nuestro hijo, ¿no? Y entonces llegas vinculándote desde tu profesión, desde tus experiencias en la escuela, llegas vinculándote desde tus miedos, y entonces ese vínculo que se va generando entre el docente y el papá, o entre el papá y el hijo en la escuela,
termina siendo a veces muy poco productivo para los niños. Claro, además súper atropellado, súper ofensivo a veces, ¿no? Destructivo, llamémosle claramente. Y mira, yo en una parte, yo sigo siendo docente, Claro. soy docente de corazón y sigo siendo docente a nivel universitario. Sí, claro. Y muchas veces te das cuenta y dices, cuando nos vinculamos con sobreprotección o paternalismo, no nos damos cuenta que le estamos restando a los procesos de independencia de nuestros hijos. Le estamos mermando la confianza en sí mismos. Y ahora tradúcelo a tu vida adulta y a tu vida profesional, ¿no? Te vinculas en el paternalismo con tus equipos de trabajo, pues nunca van a lograr ser autónomos. Así es. Nunca van a lograr poder tomar una decisión adecuada solos, por sí solos. Si tú no estás, si te fuiste de vacaciones a un lugar donde no hay teléfono y no te puede hablar tu equipo de trabajo, pero tú los llevaste a esta parte de siempre estar buscándote, ¿no? Los niños, ahora regreso a la escuela, en términos de los niños. Nos hace mucha gracia muchas de las cosas que hace, porque son nuestros hijos, pero muchas cosas son inadecuadas. Claro. Así como en el ámbito laboral, muchas cosas son inadecuadas, ¿no? Y las reforzamos, hasta damos exceso de niños. Y lo que realmente estamos haciendo con un vínculo desde ese lugar es desahuciar, ¿no? Desahuciar porque no pueden tener confianza en sí mismos, porque requieren siempre estar regresando a la persona con la que hacen el vínculo, porque no aprecian lo que son, claro. Les falta estimulación, les falta disciplina, les falta expresión. Se vuelve una codependencia de alguna manera en donde tú no te manejas con esa libertad. Siempre sientes... Eso ya es como el nivel más complejo, ¿no? Claro. Cuando te vinculaste desde el nivel no virtuoso, ¿no? Y ya viene a ser un problema mucho más grave, porque es un problema ya de atención médica, digámoslo así, la codependencia. Claro. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Yo siempre digo, cuando yo veo los equipos de trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué siempre se equivocan en lo mismo? Y le encanta que llega con el jefe y le ve la presentación, el jefe le grita y entonces él ya da su máximo esfuerzo. ¿Te vinculaste desde ahí? ¿Estás acostumbrado a vincularte desde ahí? No, los novios, ¿no? Cuando se vinculan con una pareja y todo el mundo ve que hay algo extraño, que no es una persona fácil, pero volteas y ves, así se había vinculado con sus padres, o así se había vinculado con sus abuelos, o así se había vinculado con sus amigos, ¿no? Qué terrible, sí. Y entonces es muy complejo, porque nosotros somos los últimos en darnos cuenta, ¿no? Yo siempre digo, cuando en la parte docente, bueno, pues ya algún profesor le dirá que ese vínculo no es adecuado, ¿no? Ya algún jefe le dirá que esa manera de relacionarse con su equipo lo único que está provocando es pues mucho conflicto y falta de autonomía. Ya alguien le dirá a la hija o al hijo que esa relación con la novia no les va a llevar a nada positivo y va a ser una relación pues muy vertical o muy asimétrica y donde no hay esta horizontalidad y de vuelta de una relación, ¿no? Y entonces, ¿a qué nos lleva? ¿Qué tenemos que hacer, Maggie? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Desde dónde nos vinculamos? ¿Y cómo cambiarlo? ¿Cómo cambiarlo cuando no estamos por donde sí queremos, no? Porque si tú lo ves, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr en la vinculación, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr y cómo lograrla y cómo generar un vínculo que genere cosas positivas en ti y en el otro? O sea, es una participación, es una relación equitativa, ¿no? O sea, vincúlate con gente en una relación equitativa, en donde no todo es yo recibo, ¿no? O no todo es yo doy, ¿no? Es ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? Participativa, una relación participativa, en donde cuando haya un problema acompañes, ¿no? No te sumes al conflicto, no te sumes a tratar de resolver, ¿no? Y eso genera un vínculo mayor, acompañar. Claro. Y piénsenlo en todos, o sea, para los que me están viendo, ¿no? Piénsenlo en el nivel de sus hijos,
de tus relaciones de pareja, de tus amistades, de tus relaciones laborales, ¿no? Son relaciones de confianza. Yo siempre decía, no, qué bien le quedó la tarea al niño, ¿no? Te vinculas tú con tu hijo, nada ahí en la perfección, borrándole 500 veces lo que hizo. Y el vínculo se va generando, ¿no? En una falta de confianza en lo que él puede hacer y hasta en una falta de respeto. Entonces, en las relaciones, cuando se establece un vínculo, tiene que haber respeto, tiene que haber una comunicación ida y vuelta, en donde no todo es yo te escucho y escucho tu conflicto y para eso me buscas, o yo escucho también lo que tienes que decirme, ¿no? Ahora yo siempre pienso, el primer mes, las primeras citas de la escuela, ¿no? Si te tocó que te llamaran en septiembre, híjole, corren, ¿no? Sí. Ya detectaron algo, escucha, comunícate, ¿no? Y es en tu oficina, ¿no? Escucha a la gente, vincúlate desde ahí, de escuchar, de ser responsable con lo que tienes enfrente, que tienes enfrente a otra persona. No es tan fácil vincularte cuando estás fuera de ti y te quieres vincular desde unas ideas y unas creencias que no necesariamente son positivas, ¿no? Veía el otro día un capítulo de un programa y uno de esos programas que a mí me gustan policiales, en mi casa no les gusta nada, ¿no? Es de los más nuevos, ¿no? Y era un caso de bullying a un transexual y la realidad es que el niño que lo bulea es para demostrarle a los otros que él también es fuerte, para que lo dejen de bulear, ¿no? Y entonces yo decía, ¿dónde estamos los que nos damos cuenta de cómo se vincula la gente? Así es. Podemos ayudarlos, ¿no? Todos tenemos la amiga Maye que nosotros vemos que su relación no es positiva, ¿no? ¿Y cómo la ayudamos? A decírselo con todo respeto, con toda prudencia, con toda congruencia, ¿no? Desde lo que hacemos y lo que decimos. Para que ella Y con el también pueda... suficiente amor para que vea, para que se sienta buscar ese beneficio y no el seguir sometiendo, ¿no? Porque la gente se acostumbra a vivir sometida y de alguna Sí, manera siempre pone una barrera y elige en cuáles se somete y en cuáles no. Hay ciertos perfiles también así. sí, y en la parte de papás, ¿no? Eh, Te manda a llamar al docente, lo único que haces es no quieres que te digan nada de tu hijo, ¿no? Porque para ti es lo máximo. Y mucho de lo que le está pasando, a lo mejor tú te diste cuenta, pero lo sobreprotegiste, ¿no? Y te vinculaste a través de eso, de no confiar en él. Y entonces es cuando llega alguien y te dice, oye, tu hijo tiene que tener una terapia de lectoescritura, tú en lugar de escuchar, lo que haces es exiges y Sí. te vuelves, ¿no? Como yo digo, te vuelves un talibán sin O lo despreciar, niegas, ¿no? O ¿no? sea, Porque cuánta un gente lo guerrero, niega, sí. un guerrero en pie de lucha, ¿no? Para defender ese vínculo que tienes con tu hijo o con tu pareja. Te vuelves un guerrero. Y cuando alguien te dice, oye, esa amiga no te está llevando a ningún lugar, no es una amistad positiva, no te está haciendo crecer, no te está sumando, te vuelves guerrero a pie de lucha, ¿no? Y entonces, o en la parte profesional, la manera de relacionarte con la gente con la que trabajas no es la adecuada, ese vínculo no es profesional, por ejemplo, Claro. ¿no? Y entonces, ¿cómo lo trabajas? Y tiene que ver con toda esta parte de ser prudente en el vínculo para poderte ver a ti y decir, yo me vinculo de esta manera con esta persona por esto, ¿no? Yo lo que quiero lograr a través del vínculo es lograr metas, no solo yo, que la gente con la que me vinculo logre sus metas, que tenga un lugar en mi pensar, en mi mente, en mi corazón, desde otro lugar, para apoyarnos, para escucharnos, para construir, para guiarnos y acompañarnos. Y ahí es donde dices, eh, eh, ¿qué hacer, no? Claro. Pero creo que se había ido la No, no, señal, pero no. aquí estamos, todo Y perfecto. fíjate, es un compromiso que se debe tener Así cuando es. generamos vínculo.
¿no? Compromiso en el desarrollo del otro y en tu desarrollo propio. Compromiso con el desarrollo de tu hijo, de tu pareja, la gente que trabaja contigo, ¿no? De nada te sirve ser paternalista con la gente que trabajas y así te vinculas si les vas a estar resolviendo todo. ¿En qué Claro. momento lo estás formando y desarrollando? ¿De qué te sirve decirle a la maestra, no, mi hijo escribe con una letra hermosa, respeta el espacio, no se va al chueco, no se salta letras, cuando lo estás viendo? ¿Dónde está su proceso? ¿No? Yo las invito, y esta parte será muy cuestionado, ¿no? La preparación docente. Yo creo que todos los docentes de México por lo menos están ahí por vocación y porque conocen a los procesos de formación, y ese es el ideal, ¿no? Y yo confío en que así es. Escuchemos a esos docentes, ¿qué tienen que decir? Porque lo que más nos importa es el apropiado desarrollo de nuestros hijos. Claro. Lo que más nos importa es esta parte de vínculo con nuestra pareja para una relación sana, para una relación en crecimiento. Lo que más nos importa es desarrollo de nuestros equipos de trabajo para que puedan ser eficientes, eficaces y productivos. Así y es. ahí está, ¿no? Hay que respetar estos procesos, pero tienes que empezar por respetar tu propio proceso de vinculación. Y para respetar ese propio proceso de vinculación, tienes que conocerte y saber que siempre termino siendo la oreja de todo el mundo y me vinculo con la gente para hacer la consejos, ¿no? O por qué siempre me vinculo y me piden a mí que yo mande la carta para quejarme de tal, ¿no? Y ¿desde dónde te vinculas? Es una parte de responsabilidad, ¿no? Y es un tema de lo que nos da, del reconocimiento que nos da, y es un tema de manejo emocional, Maggie. Claro. ¿No? Yo soy la fuerte de la generación, yo voy a mandar la carta. No, pues no necesariamente. ¿No? Oye, yo soy la fuerte de la relación, ahora sí me va a escuchar y yo voy a decir, y entonces de todos me conflictúo. No, yo creo que mi hijo no puede con esto, yo no quiero que le pase nada, yo lo voy a resolver y yo se lo voy a hacer. No va por ahí, ¿no? Y es una de las cosas, cuando yo digo llegamos con estos grandes lentes oscuros, pero llegamos con grandes lentes oscuros a la oficina, a las relaciones de pareja, a las relaciones dentro de la familia, a las relaciones con los docentes en las escuelas o con quien nos vinculemos, ¿no? Claro. Y no veo si es positivo o negativo, la demás gente sí, me trata de ayudar, y entonces lo que tenemos que lograr es objetividad, ¿no? Porque, y claridad desde dónde quieres estar. Y dentro qué de es esa, lo que quieres hacer con tus relaciones. Claro, dentro de esa objetividad de la que hablas, que es tan complicada porque nos pasa a todos, ¿no? Muchas veces te das cuenta en una relación, ¿sí? Del tipo que sea, que tiene mucho que ver el tema, hasta en una relación, hablo política o fraternal, es distinta tu postura y tu capacidad de ver y sentir ciertas cosas, diferente que si es directa, ¿no? Ahora imagínate cuando es directamente tu hijo, que es el que está en medio, con una con una institución, con un grupo de docentes que efectivamente en este país en particular, yo lo que alcanzo a ver es que pienso como tú, la mayoría de la gente se va por una vocación, pero en el camino se pierden ciertas o se desvirtúan ciertos objetivos dentro de esa vocación por el sistema, por el sistema tan ¿cómo llamarlo? Porque es demasiado a veces cuadrado, pero sin ponernos a ver esa necesidad de involucrar el corazón, literal, y el sentido común en tantas cosas, para el bien de los demás, no para sacar yo un beneficio dentro de esa educación y de ese grupo de niños. Siento que
que es lo que pasa mucho ha estado pasando y ahora se ha agudizado más en este país. No sé cómo lo veas tú y termina siendo fuerte. Y no estoy metiéndome en política porque no quiero hablar de Sí, política. Este grupo no lo es para eso. Hablo en no, no, particular. pero mira, tienes Sí, mucha razón. Como creo que cuando mucha gente llega a la profesión docente, y vamos a hablar si quieres de la parte docente, ahorita sí, cerramos con la parte personal y profesional. Llega a la parte docente muchas veces por vocación, muchas veces por casualidad y se da cuenta que esa es su vocación, y muchas veces por casualidad y no es su vocación, ¿no? sí, Hay porcentajes. sí, Yo sí creo que el docente está en donde está por una vocación que es estar con los con los niños niños. jóvenes y adultos jóvenes de México y del mundo, ¿eh? Pero muchas de las actividades diarias dentro de las escuelas eh, te van llevando a o sea, a que te falte tiempo, a poder acompañar adecuadamente, A no llegar a tus este, metas. a no llegar a no poder hacer adecuaciones que se requieren, no poder resolver dilemas éticos. Hoy es mucho más profundo que eso, ¿no? Claro. Es cómo resuelves todo lo que tienes enfrente de ti. Hasta Imagínate, no tener, ahí es, hasta no tener un sueldo justo. Eh, bueno, esa es otra No, historia, pero es que la entra dentro educación de ese está resultado. subvaluada. Sí, no, porque Pero para sí, mí sí sí, entra dentro de ese resultado final, porque es uno eh, de los tantos, ¿cómo llamarles? Pues ya, es tuercas, uno de los ¿no? elementos, Uno es de uno los de los elementos elementos. para que esto funcione, de los engranes, y literal a lo largo de la vida vas viendo que, pues perdón, sí es un problema dentro de esa entrega, ¿no? Y sí, sí, porque tienen que tener 2 o 3 trabajos muchos de los docentes de nuestro país, esa es la realidad, ¿no? Y entonces están saturados. Pero Agotados. fíjate, agotados, pero regresando a la parte de vínculo, es eh, cuando cómo te vinculas, cuando yo decía desde dónde te vinculas, eh, todos, porque es nuestra cultura, creemos que una evaluación, que una junta, que una retroalimentación, es un juicio, ¿no? Sí, Entonces, y muchas desde ambas partes, ¿no? Y aquí es en lo profesional, en lo personal, en lo de padres de familia. O sea, a mí me dicen, oye, quiero hablar contigo, uf, ¿qué hice? Ahora, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿En qué me vas a decir que me equivoqué, no? Porque así estamos acostumbrados. claro. Y hay que cambiar. Imagínate que tú te vinculaste desde chico con una percepción mal, a lo mejor buena o mala de un docente. Como papá llegas y tienes enfrente a otro docente que dijo, ¿no? De lo que ha logrado y lo que no ha logrado, tú lo que vas a llegar, claro que sí, con tu espada desenvainada, porque tú vas a defender, porque a ti no te va a pasar que van a enjuiciar tu rol como padre y el desempeño de tu hijo, ¿no? Y entonces, pero ahora trasladarlo a la parte personal, ¿no? ¿Cómo? Yo he puesto todo de mi parte en esta relación, me he vinculado desde el amor, o me he vinculado desde los miedos, o desde las tristezas, o desde la emoción que tú quieras, porque nos vinculamos desde Sí, las desde todos. experiencias Claro. positivas o negativas y desde las emociones, y me estás diciendo que no te hago caso, ¿no? Por decirte algo. Me estás enjuiciando cuando yo siento que doy lo máximo. O sea, doy lo máximo por ti. O yo no tengo un balance de vida personal y profesional porque mi trabajo me exige estar 12 horas metida en la computadora y me hacen una evaluación de desempeño en donde me dicen, tú no tienes disposición, ¿no? Y entonces tú te vinculas a través del conflicto, ¿qué vas a hacer? Sacar tu espada, ¿no? Y cortar la evaluación de desempeño como si fueras gladiador. Y esa es parte del vínculo. Y entonces, ¿de dónde te vinculas? ¿Desde ¿No? dónde? Así es. ¿Desde dónde? Y tiene que ver, pues yo me vinculo, varias veces he dicho, aquí mal, lo peor que me pudo pasar en la vida es que tú fueras docente, porque me la sabía de todas, ¿no?
hasta que aprendí que yo no me podía vincular con mi hijo como docente. Claro, no Porque porque yo en me particular vinculaba en en ese, todo lo que... Exactamente. Mi rol y mi vínculo en temas, todos los temas escolares, eran como docente. Hasta que un día decidí vincularme como mamá y algunas veces ya le di la razón en sus quejas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo te vinculas? Y entonces tiene que ver como, no solo, mira, el vínculo es determinante para el desarrollo de las personas. así es. Y En fíjate lo que personal, clavas, perdóname que te interrumpa, Adri, pero no quiero que se me vaya lo que acabo de detectar, que siempre sale a relucir en cualquier relación, en cualquier vínculo, ¿sí? Tratar siempre de hacer empatía desde todas las partes, porque ahorita lo mencionabas claramente, siempre me relacionaba desde el punto docente y no desde el punto mamá, ¿no? Y tratar de lograr ese equilibrio entre todas las partes, qué cañón. Es prácticamente, lo sentimos a veces imposible. oye, oye, que aparte te voy a decir una cosa, es un tema recíproco y es un Claro. tema de corresponsabilidad. Voy a hablar de los tres ámbitos, ¿no? O sea, voy a hablar de, por ejemplo, la parte con tus hijos. Pues el doctor, porque ahorita estamos hablando de docente, pero el doctor, la docente, la terapeuta, te quieren ayudar, porque quieren lo mejor para tu hijo. Claro. Y tú quieres lo mejor para tu hijo, ¿no? Y a lo mejor hay cosas que ellos observan que tú no puedes reconocer, porque tienes este vínculo desde otro lugar, con tu hijo, desde el amor puede ser, desde la sobreprotección, desde el miedo, desde el quieres, tus expectativas son altísimas y entonces te dicen que pues, no va a llegar a donde tú quieres que llegue, pues entonces vas a ver que sí llega, porque sí llega, Exacto, a porque costa de tu te hijo. prenden una alerta. Digo, yo ahorita ya puedo voltear y agradecer, ¿no? En su momento a lo mejor alguna de esas alertas que te dieron, te cayeron muy mal como papá y de decir, ¿cómo? ¿Me está diciendo que mi Uh-huh. hijo no es capaz? ¿O que le está fallando la adicción? ¿O que no está teniendo? Y entonces, claro, te enfocas más en el tema porque no es verdad. O sea, Te él no quedas tiene clavado en el ningún tema del problema. docente Sí, cuando no estás viendo que te estás vinculando con tu hijo a través de la sobreprotección. claro. Imagínate qué fuerte. Y Sí. eso le mermas su confianza, O te pones alerta y te lo enfocas en desahucias para la mejorar vida. esos Y puntos, fíjate, ¿no? Te pones alerta y te pones a mejorar esos puntos pero, y... Perdón, Adri. pero tienes que reconocer, no, pero tienes que reconocer desde dónde te duele, desde dónde estás vinculado o desde dónde te alegra. Fíjate, vámonos a la parte o sea, la parte, digamos, personal, ¿no? Yo me vinculo a través de mis propias creencias y mis propias ideologías, Claro. ¿no? Y mis propias experiencias de vida. Y hay elementos que yo no reconozco en mí, porque me cuesta trabajo reconocerlos o Sí, porque simplemente pues, no les doy importancia. sí. Y en este vínculo con las personas te debe llevar a reconocer como las cosas y validar las cosas que tú tienes que aportar y las cosas que el otro te aporta. Entonces, para que las relaciones sean simétricas y las relaciones sean positivas y el vínculo que se genera te lleve a algún lugar, ¿no? A un lugar de crecimiento para las dos personas. ¿No? Yo siempre pienso, hay miles, si tú ahorita googleas, ¿no? ¿Cuál es el vínculo, por ejemplo, del narcisista? ¿Cómo se vincula el narcisista? ¿No? En la relación de pareja, pero con los hijos, pero en el trabajo, pero... Y entonces, a lo mejor él ni lo reconoce, ¿eh? Ni sabe que tiene esos elementos, ni esas características, pero él se vincula así, pero nosotros sí lo vemos, ¿no? Y si tú hablas de las relaciones profesionales, ¿cómo te vinculas? ¿Qué, qué estás buscando? ¿A qué quieres acceder? Claro. Fíjate, hace muchos años, eh, con una empresa, esta persona se vinculaba de manera muy intensa a través de sus emociones
al tope la alegría, o al tope el enojo, o al tope la tristeza, o al tope la frustración, o todas las que... Porque para ella había ese vínculo dentro de la organización, era mucho más, estaba vinculada desde el reconocimiento que requería de otras personas. Entonces su vínculo con la gente no era para desarrollar a la gente, su vínculo con la gente era para que todo saliera bien, para que ella pudiera tener un reconocimiento. Y entonces es donde no puedes caer, ¿no? O sea, porque no aportas al descubrimiento, no aportas a la riqueza de una relación, ¿no? No aportas a todas las etapas de la vida están llenas de contrastes, ¿no? Así y es. Los contrastes, creo que la penúltima vez hablamos si las diferencias te complementan o te separan. Y entonces, vivimos en un mundo lleno de contrastes. Entonces, ¿cómo te complementas, no? Así es. Para encontrar ese equilibrio, porque es a lo que vamos, justo. Para encontrar ese equilibrio. Y entonces, porque tú imagínate que todo el tiempo te estás vinculando en la parte profesional desde el poder, ¿no? Claro. En una relación completamente asimétrica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que requieres? Es lo que necesitas, ¿no? Y entonces hay que voltearnos a ver, ¿no? ¿Qué necesitas como persona? ¿Qué necesitas como hermano? ¿Qué necesitas como papá? ¿Qué necesitas como profesional? No te puedes vincular a través de una necesidad que a lo mejor ni ves, ¿eh? Dices, normalmente yo creo que no la ves porque nos falta muchas veces esa, hablo en general y hablo desde mí, nos falta esa humildad a veces para tener la capacidad de tener esa conciencia de en qué estás cayendo para evitar hacerlo dentro de esos vínculos, ¿no? Porque estás siempre viendo a través de ti, de lo que necesitas y de lo que tú quieres, y no de lo que el otro en realidad quiere y necesita. Y cuando estás cayendo es cuando la estás pasando mal. Normalmente yo sí siempre pienso, si hay una alerta en el momento en que dices, no la estoy pasando bien, y entonces voltea porque algo no estás haciendo bien tú. Pero no tenemos luego esa humildad para reconocerlo. Lo digo desde mi punto porque de verdad lo reconozco. Cuando algo no me está gustando, algo estoy haciendo yo que no está bien. Esa es la verdad. Qué difícil. Sí, y a lo mejor tú dices, o sea, ¿por qué estoy sentada aquí escuchando esto y me estoy vinculando? ¿No? Yo siempre digo, y me estoy vinculando desde, por ejemplo, no sé, las críticas, o me estoy vinculando desde el ver el punto negro en el arroz. ¿Por qué no? ¿O por qué me estoy vinculando de ver que todo es felicidad y todo es amor, cuando no todo es felicidad y todo es amor? ¿Me vinculo en mis relaciones así? No, fíjate, el vínculo sí tiene una incidencia importante en el desarrollo de la persona. Entonces, como te vinculas con tus hijos, sí tiene incidencia en su desarrollo. Claro. Como te vinculas con tus padres, sí tiene incidencia en tu desarrollo, en tu formación y en tus relaciones a futuro, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Yo fui muy obediente, toda mi vida, y menos en la forma de vestir, ¿no? ¡Qué adorada, Adri! ¡Qué adorada! No te imagino, porque Adri ahora está a lo que ella quiere y qué bueno, porque además yo admiro eso en las personas. Yo también soy, pero yo toda mi vida no fui, o sea, no es que no haya sido obediente, pero como que todo me lo cuestionaba, o sea. Pero... No, yo no. Muy bien, Adri. Lo único que cuestionaba era, más bien lo único que me rebelé fue en los vestidos de smog, creo que desde que nací, creo. Entonces, con la belleza pero son, además, pero bueno. No, pero bueno, pero fíjate, una de las cosas que platica mi mamá es que yo, pues, a donde iba, yo decidía cómo me vestía desde muy niña. Sí. Y había una persona muy cercana a mí, que ya más grande, convivíamos muchísimo, tenía que siempre ir a preguntar a su mamá si estaba bien vestida, si era qué se ponía, qué era lo que tenía que usar. Y el vínculo que tenían ellas
mi mamá en eso era muy respetuosa. Yo creo que decía, en lo demás es obediente, pues que me desobedezcan, eso no importa. Pero el vínculo que tenían ellas empezó a generarle a esta persona pues mucha falta de confianza en sí misma. Claro, claro. Y si yo hoy veo la vida como y no digo que por eso tengo confianza en mí, ¿no? Soy hasta penosa a veces, pero sí veo y digo, ¿por qué no nos damos cuenta? Y le dices, ve y vístete como tú quieras. Tú decides. Y cuando sale vestida, Jaime, mi hijo, me acuerdo, calcetín azul, short negro y playera amarilla, wow, te ves increíble, como todo un futbolista. Pero no nos atrevemos, porque nos vinculamos muchas veces desde la perfección, desde los cánones de la sociedad, Es lo que te iba a decir. Yo cosas. normalmente permitía que lo hicieran, pero dependiendo a dónde íbamos, ¿verdad? Pues sí, Porque, yo también, pero me fallaba porque me decía, me llevo una maletita, mamá. Me llevo una maletita y me cambio después del desayuno de la primera comunión. Pues como él nunca desayunaba, él se cambiaba desde que llegaba a la primera comunión. claro. Y me daba hasta pena decir que ese era mi hijo. O sea, no es cierto, no me daba pena No, para porque, nada, ¿no? Él sí, llegaba pero, con sus calcetines claro, azules y sus shorts negros feliz. Pero, a ver, esta parte de vinculación, claro que a mí me generaba muchísimo estrés, claro. ¿no? O sea, yo me vinculaba con él desde la parte de, a ver, no, así no se viste, esto no combina, perfección, cuadrada, ¿no? Desde mi Sí, propia desde tu experiencia, propia percepción, ¿no? ¿no? Transmites lo que, pero claro, a veces no está bien. Y ese día, me acuerdo perfecto, yo lo veía caminar con tal seguridad de que él parecía de verdad futbolista, que me relajé. Pero te puedo apostar que si a lo mejor la señora que está sentada junto a mí, le hubiera pasado, estaba sentada junto a mí, le hubiera pasado eso, hubiera hecho que su hijo se hubiera ido a cambiar. No sé, pero es desde dónde. Y es porque lo importante, Maye, no tiene que ver, te puedes vincular desde donde tú decidas, Así es. pero hay elementos que sí merman este desarrollo, ¿no? Merman la identidad, merman la pertenencia, la Claro. cercanía entre personas, los procesos de socialización, ¿no? Como la apertura a ver las diferencias, el que puedas desarrollar habilidades de pensamiento, pero también habilidades sociales, Claro. ¿no? Que puedas manejar la tolerancia a la frustración, ¿no? Puede ser muchísimas cosas, muchísimo, o sea, el vínculo sí tiene muchísima incidencia en todo lo que hacemos diario, Claro, y claro. es, y se vale relacionarte con las personas de distinta manera, ¿no? Pero que siempre sea hacia algo que construya, que fortalezca, que te ayude a desarrollarte y que te ayude a cosas positivas, ¿no? Así es. Y Hay, en un hay, niño, hay un, a fortalecer ese autoestima y esa seguridad en sí mismo, porque de verdad no se imaginan la gran diferencia en ese crecimiento y en ese desarrollo cuando fomentas el uh-huh, autoestima equilibrada contra uh-huh. no. Fíjate, hay gente, por ejemplo, que se vincula a través de la violencia, ¿no? También. Eh, Hay gente hay un sacerdote que fue negociador de paz en los procesos de Colombia entre las FARC y el Ok. gobierno. Y él decía, pues el narco ha llegado a donde ha llegado, en ese entonces en Colombia, Sí, por la falta de vínculo positivo de los jóvenes y de claro. los adolescentes. Y las cosas, bueno, falta de oportunidades, sí, son muchísimos factores, Muchos. ¿no? O sea, no Y puedo decir que solo sea una falta de vínculo. ideologías a la hora también de en un fondo social dentro de la escuela también, ¿cómo no? Pero muchas veces a lo que iba, lo que decía este sacerdote decía, es que cuántas veces generamos violencia y nos vinculamos a través de la violencia. Entonces, pues si yo aprendí a vincularme a través de la violencia y irme al mundo violento, pues no me va a pasar nada, ¿no? Porque yo soy así. Pero si yo también me vinculo a través del optimismo en exceso, pues también me voy a ir a un grupo donde todos vean optimismo en exceso y así me voy a vincular. Y entonces, no, pues
vamos a la escuela y si le pegaste al compañero, eres violento, qué bien que le pegaste, eres optimista, o sea, muy bien, o sea, pero vamos a juntarnos todos a que tengas una buena relación. No va por ahí. Todo vínculo debe llevar y favorecer el desarrollo de la persona, Claro. las relaciones sanas y constructivas, las relaciones participativas, equitativas y simétricas, ¿no? Así. Y entonces, ¿cómo estás en tu desarrollo profesional? ¿Cómo estás en tu desarrollo personal? ¿Cómo estás en tu desarrollo familiar? ¿Y cómo estás vinculándote y desde dónde te estás vinculando? Si tú estás sentada en tu oficina y te están viendo todos que tú hablas y alguien quiere opinar y le dices, permíteme tantito, te estás vinculando desde un lugar que no debes ser. ¿Por qué? Porque tienes que escuchar para vincularte. Tienes que escuchar vincularte a través del respeto. Y eso es lo que construye. Todo tiene es causa y consecuencia, ¿eh? Exacto. No te vinculas sanamente con tu hijo, autoestima, inseguridad, falta de confianza en sí mismo, porque no lo estás dejando, no le estás ayudando a que desarrolle la confianza en sí mismo. No te desarrollas bien con tu pareja o tu familia, pues te lleva a desesperanza, tristeza, frustración, ¿no? No te estás vinculando positivamente en el trabajo, te lleva a baja motivación, claro, de tu gente, claro. te lleva a bajos niveles de productividad. Y entonces no somos máquinas, y no estoy hablando de la revolución industrial, pero baja productividad es, ¿a qué vengo? O sea, a que me grite, a que todo sea a través del poder. Empiezas a perder ese sentido de vida, ese ánimo por hacer las cosas, ¿no? Y entonces es nada más, de repente, vale la pena, si vamos a ir nos vamos a sentar a un proceso de retroalimentación o evaluación de pareja, que te quites los lentes, ¿no? Si vas a ir con la docente, se vale quitarte los lentes. Si vas a recibir una evaluación de desempeño, se vale quitarse los lentes. Y es duro, porque te molesta. Es una analogía que a mí me encanta. Te quitas los lentes oscuros, te molesta el sol, pero también te molesta muchas veces lo que vas a escuchar. Pero la diferencia es que cuando tú te quitas los lentes oscuros y te molesta el sol, si no tienes un problema más allá, tus ojos se adecúan, ¿no? Y tu pupila se cierra, ¿no? O tu pupila se abre. Y entonces es lo mismo. Si yo me quito los lentes, aunque me moleste lo que veo, pues a lo mejor me puedo adecuar de una manera distinta y me puedo relacionar desde otro lugar. Wow. ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer, desde dónde te relacionas. Y se vale decir, esta relación no, y no la quiero en mi vida, y yo no me vinculo así. O sea, a mí, yo siempre decía, en esta amistad, digo que todo era conflicto, y decía, bueno, hello, también me fue muy bien a mí. O sea, yo hoy la pasé bomba, porque era una hora de oír y... Hoy tampoco, yo no tengo ánimo, ¿no? Hoy también a mí se me atravesó algo y hasta que un día dices, desarrollémonos, sumémonos, construyamos, hagamos una relación desde otro lugar, con tus papás, ¿no? ¿Cómo te vinculas? A través del desprecio, a través del enojo, a través del amor, ¿desde dónde? ¿No? Porque aparte, esto es para la vida, ¿no? Yo ponía el ejemplo narcisista, que es otro tema, ¿no? Y no quiero entrar en ese tema porque es un tema... Pero lo agarramos otro día lo tomamos como no, porque tenemos más que lo que imaginamos. Porque pongo este ejemplo, porque así no me meto con los sentimientos de nadie, porque nadie somos narcisistas, o ¿no? O sea, y no estamos diagnosticados, a lo mejor sí somos, pero no lo sabemos. Pero el narcisista se relaciona de una manera con sus hijos, con su esposa, con su familia, con sus padres, en la empresa. A mí no me vas a dañar, y si me dañas ya verás, porque yo soy mucho mejor que tú, y porque yo soy súper poderoso, y entonces hijo, tú nunca me vas a superar, porque yo, mira, te voy a hacer así, porque aquí el que sobresale soy yo, y así te vinculas. Y así te vinculas con la esposa, y así te vinculas en la oficina, y así te vinculas en todos lados. Y entonces ese es un ejemplo negativo. Pero imagínense que le damos la vuelta y te vinculas desde la escucha, desde la empatía,
desde la conciencia del otro, desde la validación del otro, y entonces porque no tienes un tema y no tienes que cubrir nada. Y haces a un lado un poco tus creencias. Les recomiendo mucho la película de El Guerrero Pacífico, en donde la vinculación con su coach de este atleta es maravillosa. Pero una de las cosas que le dices, voltea y ve a tu alrededor. ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Deja de poner atención a detalles que no tienen importancia y aprende a escuchar. Vacía tu mente, estás llena. Siempre digo que vaciemos la mente. Vacía tu mente, estás llena de cosas. Y vacía tu backpack o resuelve tu backpack, porque tienes que vincularte desde lo positivo siempre y no desde lo que tú creas. Nadie te está enjuiciando a ti, o sea, no es, o sea, aunque tengamos esa idea, quitémoslo y sanemos esa parte, ¿no? Yo siempre decía a los docentes, ¿no? Cuando doy mucha capacitación a docentes y también a diferentes ámbitos, pero digo, a ver, ¿por qué nos vinculamos con los alumnos a través de un examen? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenemos? Pero nos vinculamos para bien o para mal, porque podemos hacer los taches del tamaño de la hoja bien rojos, con plumas rojas. Es más, voy y me compro una caja de plumas rojas al inicio del año. ¡Plumón! ¿No? ¡Plumón! ¿No? Para marcarlo bien, para marcarte bien el error, cuando eso es un proceso de retroalimentación. Así es. De aprendizaje. Y todo vínculo te debe llevar a un proceso de aprendizaje. Entonces, pues eso sería para hoy, Maye. Me da muchísimo gusto. Está increíble. Este tema, ya sabes que siempre es importante para todos. Sé que a todas nuestras mamás del grupo les interesa, porque de alguna manera todo el mundo tenemos vínculos, ¿no? Pero como bien lo mencionas, pero la mayoría de las mujeres en el grupo también son mamás. Entonces, este tema siempre termina ayudando y apoyando a una mejor relación dentro de ese núcleo familiar que termina siendo no se imaginan, un resultado muy grande cuando te basas en ese respeto, en ese verdadero amor. Y ahorita que decías, esta parte siempre he hablado de la persona y muchas veces me cargo muchísimo al lado profesional o al lado personal, pero con muchísimo gusto un día platicamos desde el papá y la escuela, ese vínculo que se tiene que hacer, o desde cómo vas llevando a tus hijos, porque es también una parte en la que he profundizado muchísimo. Y es muy complicado cuando trabajamos, somos mamás, somos esposas, somos hijas, cómo nos vinculamos con todos esos ámbitos desde lo positivo, para poder llegar a otros niveles, ¿no? Y a veces parecemos pulpos, pero también a veces nos cansamos, ¿no? Entonces un día podemos hablar de eso, si quieres, la siguiente vez que me invites, con muchísimo gusto, desde este rol de la mujer en todos esos ámbitos, ¿no? Claro, va a estar padrísimo. Ya sabes que me encanta todos los temas en relaciones interpersonales son maravillosos, porque te digo, terminan siendo el resultado de un todo, ¿no? Todo. Entonces, oye, pero yo lo que digo siempre, y mira, ni me voy a ventanear. Acuérdense que yo hablo de todo esto, pero cuando en mi casa me dicen, oye, ¿eres especialista en inteligencia emocional? Sí, afuera de la casa. ¿No? Afuera de la casa. Oye, ¿eres docente de especialidad? Sí, pero no para dar lecturas particulares al hijo, ¿no? Así es. Entonces cuando me vean en mi ámbito personal, no se me queden viendo si me enojo, ¿no? Así es ¿estás bien? No, pues también soy primero mamá, ¿no? Como siempre les digo yo, no, perdón, soy mamá primero y me equivoco miles de veces. Perdón de antemano, pero voy con el corazón por delante. Ahora sí, todos se me cuadran y yo me acuerdo de eso y ni modo, yo lo estoy viendo. Ni modo. Sí. Así es. Y muchas veces perdemos, ¿no? Y yo siempre digo, llegar a estos, o sea, estoy consciente que de lo que yo hablo son niveles plus, top, de alto grado de dificultad,
de conciencia de uno Deporte mismo. extremo, deporte extremo. Así es, que requiere muchísimo trabajo personal, ¿no? Y a veces lo vas a lograr y a veces no. Y a veces te vas a caer y hay que volverle a entrar, ¿no? Entonces, nada más, la pregunta de hoy es: ¿desde dónde te vinculas? Obsérvate. Observa. Eso es lo que tienes que ver. Obsérvate, desde dónde te vinculas en todos los ámbitos de tu vida. Con esa amiga, con ese hijo, porque puedes tener 4, pero con ese te vinculas desde algún lugar, o cómo te vinculas con tu pareja, o cómo te vinculas en el trabajo, con un colaborador o con todos. ¿Desde dónde? Claro. ¿Y por qué? Aprender ¿No? a tener, Encuentra la causa. aprender a tener de verdad, a ratos es bien complicado porque lo hablamos muy fácil. Esa humildad de voltear y decir, chin, pues si fui yo, ¿no? Si no lo estoy haciendo bien. Si esto no me está llevando a donde yo quiero, o sea, el resultado no está siendo de lo que yo quiero, pues porque la verdad reconócelo, a veces no lo, o muchas o miles de veces no lo estamos haciendo bien. Punto. Y fíjate, partamos de la base, y con eso vamos a acabar, si es una relación positiva y sana, partamos de la base que la escuela quiere lo mejor para tu hijo y tú quieres lo mejor para tu hijo. Tu pareja quiere lo mejor para ti y tú quieres lo mejor para tu pareja. Tú quieres lo mejor para tus hijos y tus hijos quieren lo mejor para ti. Tu equipo de trabajo van a vivir contigo en una reciprocidad en donde ellos se desarrollan para bien y tú también. Entonces, esta parte de reciprocidad es importante reconocerla. A menos que sea alguien terrible con el que te vinculas, ¿verdad? Que te quiera dar en la torre, que también existe. Exactamente, Pero, también. pero Y existe a veces pero más de lo que creemos, pero sí. hay que estar atentos. Ajá, pero generalmente la persona con la que te vinculas quiere un bien para ti y tú quieres un bien para ella. Claro. Y eso es lo que tienes que lograr, ¿no? Así es. Entonces, pues muchas gracias, Maya, como siempre, por invitarme. Muy feliz de estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti por siempre ser parte de este lindo proyecto, de que es mucho más allá de lo que la gente alcanza a percibir y alcanza a ver. Y la verdad es que te agradezco porque tú sí lo ves. Y les doy un abrazo, les recomiendo que busquen a Adri para lo que la necesiten. Y mil gracias por No, por no, gracias a ti. Y bueno, siempre puesta para cuando me pidas. Encantada de regresar a este gran grupo. Y muchas gracias a ti en lo personal. Ya sabes, me dio mucho gusto verte el sábado y darte un abrazo. Igualmente, siempre me encanta verte. Ya vamos a vernos más seguido. Gracias a todas por habernos acompañado, por ser también parte de este lindo proyecto. Gracias. Apreciamos muchísimo sus comentarios, sus intervenciones. Sabemos que nos ven mucho más de lo que se aparenta, y de verdad gracias porque para nosotros servirles es un honor, es un placer. Gracias a todos. Y sabes que, Maye, que utilicen el chat para resolver dudas. O sea, oye, necesito algo, no me tienes que buscar en el profesional, me puedes buscar en el chat y decir, oye, tengo esta duda, ¿qué hago? O tú cómo lo ves. Para eso está este grupo, ¿no? Como para esta interacción positiva. Así es. Y como digo, positiva y desinteresada. Entonces, pues, completamente. Nuestro único interés, de verdad, lo decimos con todo el corazón, es servir, y estamos muy honradas de poderlo hacer y de saber, y cuando nos enteramos que sí en algo sirvió, nos hace mucho más felices y nos motiva más a seguir en esto. O sea que gracias a todas, gracias. Y a ti, Adri, pues un abrazote, y abrazos a todas también. Muchas gracias, Maye. Nos vemos el próximo martes. Gracias a todas, y por aquí estamos. Gracias. Hasta el próximo. Mi Adri Bombón.